Hablar de la Dark Web es adentrarse en un territorio donde lo prohibido, lo desconocido y lo inimaginable conviven sin reglas. Durante años circularon historias que parecían simples exageraciones de Internet, hasta que un caso ocurrido en la ciudad de Northlake se volvió uno de los más comentados entre investigadores digitales. Todo comenzó con tres amigos, Lucas Brenner, Mauro Sanz y Elias Corbett, jóvenes, curiosos, obsesionados con explorar rincones ocultos de la red. Ninguno de ellos imaginaba que una decisión tomada por diversión terminaría por marcarles la vida. La noche del incidente estaban reunidos en el apartamento de Lucas. Navegaban en foros clandestinos donde circulaban artículos exóticos, colecciones perturbadoras y servicios imposibles de rastrear. En uno de esos portales encontraron algo que despertó su atención inmediata. Una mystery box supuestamente procedente de colecciones privadas obtenidas de vendedores anónimos. El anuncio prometía objetos irrepetibles, piezas que no podían ser comercializadas en ningún otro lugar. Mauro fue el primero en sugerirlo. Para él, sería una experiencia para contar, un experimento social entre amigos. Lucas dudó, pero terminó aceptando. Elías, el más cauteloso del grupo, advirtió que aquello podía terminar mal, aunque en el fondo, la curiosidad también le ganó. Con una transferencia en criptomonedas y una dirección ficticia de entrega, sellaron la decisión que desencadenaría el misterio. Una semana más tarde, al amanecer, un paquete sin remitente apareció frente a la dirección que habían indicado. Era una caja rectangular, sellada con cinta industrial y con un olor extraño, como humedad atrapada durante mucho tiempo. La llevaron al apartamento y colocaron la caja sobre la mesa, sin imaginar que lo que estaba dentro superaba cualquier expectativa. Lucas fue quien retiró el primer trozo de cinta. Cuando abrieron la tapa, el olor se intensificó. No era humedad. Era algo más orgánico, más pesado, más difícil de describir. Dentro encontraron varios objetos envueltos individualmente, cada uno en bolsas opacas cerradas con grapas metálicas. Al abrir la primera, Mauro dejó caer el contenido y retrocedió. Era un par de calcetines confeccionados con un material extraño. Demasiado fino para ser cuero, demasiado imperfecto para ser sintético. La textura, el color y las irregularidades parecían de origen humano. Elías tomó otro de los paquetes con manos temblorosas. Lo que sacó de su interior fue un pequeño bolso rudimentario, de color pálido, con costuras toscas y manchas oscuras que parecían haber sido limpiadas a la fuerza. Cada centímetro del objeto transmitía una sensación de alarma. Ninguna broma, ningún artículo raro comprado en Internet podía justificar lo que tenían frente a ellos. Los tres comenzaron a discutir qué hacer. Lucas insistía en que debían avisar a las autoridades. Elías quería destruirlo todo y fingir que nunca ocurrió. Mauro, paralizado, apenas podía hablar. Pero antes de que tomaran una decisión, descubrieron un último envoltorio, colocado en el fondo de la caja, como si el remitente hubiera querido dejarlo para el final. Era más pesado, más rígido y, a diferencia de los demás, llevaba una etiqueta escrita a mano. Ninguno de ellos logró ponerse de acuerdo sobre si debían abrirlo. La tensión en la habitación era absoluta. Hasta ese momento, todo lo que habían visto era suficiente para alterar a cualquiera. Pero lo que estaba dentro de ese último paquete cambiaría por completo la naturaleza del caso. El ambiente en el apartamento era tan denso que parecía imposible respirar con normalidad. A pesar del miedo, ninguno de los tres pudo ignorar el envoltorio más grande, el que descansaba en el fondo de la caja como si guardara el propósito real del envío. La etiqueta escrita a mano tenía un trazo tembloroso, casi infantil, y decía únicamente dos palabras: para ustedes. Elías fue el primero en acercarse. Siempre había sido el más analítico, pero en ese momento su rostro lo delataba. Su mente buscaba una explicación racional. Aunque no quedaba ninguna, Lucas intentó detenerlo, pero Mauro, que a esas alturas ya había entrado en un estado de inquietud casi hipnótica, insistió en que debían verlo. «Si ya vimos lo demás, ¿qué diferencia hace?», murmuró sin recibir respuesta. Con manos temblorosas, Elías retiró la cinta y comenzó a abrir el paquete. Lo que apareció fue una caja metálica, antigua, con manchas de corrosión y una tapa asegurada por un sistema de cierre que parecía hecho a mano. No tenía llave, solo una pieza doblada que actuaba como seguro.
Era evidente que alguien la había modificado específicamente para ocultar lo que había dentro. Cuando levantaron la tapa, el silencio se volvió insoportable. Dentro encontraron hojas dobladas, fotografías amarillentas y algo aún más perturbador: pequeños fragmentos de un material que, a primera vista, parecía igual al de los otros objetos. Los tres retrocedieron, incapaces de procesar lo que veían. Lucas recogió una de las fotografías con cuidado. Mostraba una habitación en penumbra, con paredes desnudas y una mesa en el centro. Sobre ella, un conjunto de herramientas que no deberían estar asociadas a ningún uso cotidiano. Algunas eran improvisadas, otras parecían quirúrgicas. No había personas en la imagen, pero la intención detrás de ella era clara. Quien había enviado esa caja quería que ellos vieran eso. Mauro tomó otra fotografía. Esta sí mostraba a una persona, o al menos lo que quedaba de ella. La imagen estaba parcialmente quemada, como si alguien hubiera intentado borrar parte del contenido. Aunque sin éxito, lo que se distinguía era suficiente para entender que aquello no era parte de un juego, ni una broma pesada. Era un registro, una evidencia. Entre los documentos encontraron una nota escrita con tinta corrida. No tenía firma, solo un mensaje críptico. Si llegaron hasta aquí, significa que están listos. Nadie dijo nada durante varios minutos. La caja metálica, los fragmentos, las fotografías. Todo apuntaba a una conclusión que ninguno de los tres quería aceptar. La Mystery Box no era una colección de objetos macabros. Era un mensaje directo, dirigido a ellos de manera deliberada. Elías fue el primero en romper el silencio. Esto no viene al azar. Alguien sabía quiénes somos. Lucas asintió con un nudo en la garganta. O al menos sabía que íbamos a comprarla. Intentaron pensar en una salida rápida. Quemar todo, tirarlo a la basura, llamar a la policía, pero ninguna opción parecía segura. ¿Y si quien envió la caja estaba observándolos? ¿Y si la compra había sido rastreada? La paranoia comenzó a infiltrarse en cada uno de ellos. En ese momento, Mauro encontró algo más en el interior del paquete, un dispositivo pequeño, similar a un localizador o un emisor improvisado. Tenía un LED apagado, como si hubiera cumplido ya su función. Ese descubrimiento lo cambió todo. De pronto dejaron de preocuparse por lo que habían visto dentro de la caja, y comenzaron a preocuparse por quién podría estar del otro lado observando. La noche recién empezaba, y la historia solo se volvería más oscura a partir de ese instante. La aparición del pequeño dispositivo electrónico cambió por completo el aire en la habitación. Hasta ese momento, el horror se centraba en lo que habían encontrado dentro de la caja. Pero ahora, por primera vez, los tres comprendieron que el peligro podía estar afuera. O incluso más cerca de lo que pensaban. Lucas lo sostuvo con 2 dedos, evitando tocar cualquier superficie del aparato. Era una estructura metálica cubierta por una capa de resina transparente, como si alguien hubiera querido proteger los circuitos internos de la humedad. No tenía marca, número de serie ni ningún identificador. Solo un LED diminuto, inerte, que indicaba que ya había sido activado alguna vez. Elías, que entendía de electrónica, lo examinó con extremo cuidado. «Esto no es un rastreador comercial», susurró. «Parece artesanal, pero muy bien hecho. Entonces, ¿ya saben dónde estamos?», preguntó Mauro casi sin voz. Nadie respondió, porque nadie tenía una respuesta tranquilizadora. El silencio se volvió tan espeso que incluso los ruidos del edificio, el ascensor, las tuberías, los pasos de algún vecino, parecían señales de alerta. Lucas fue el primero en reaccionar. Tomó una mochila y comenzó a guardar los objetos, las fotografías y la caja metálica. «No podemos quedarnos aquí», dijo sin levantar la voz. «Si esto es lo que creo que es, ya saben todo». Mauro asintió de inmediato. Elías, en cambio, dudó. «Mover todo esto puede ser peor. Si alguien está mirando...» «¿Y si ya nos están mirando?», respondió Lucas sin disimular el temblor en su voz. Decidieron apagar sus teléfonos, desconectar el router y evitar cualquier dispositivo que pudiera transmitir señales. Durante varios minutos, el apartamento quedó en un silencio absoluto, interrumpido únicamente por sus propios pasos, nerviosos, desordenados. Entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Un golpe. No muy fuerte, no muy claro, pero lo suficientemente reconocible como para helarles la sangre. Alguien tocó la puerta del apartamento. Los tres se quedaron inmóviles.
El sonido no fue producto de un vecino distraído, ni de un portazo lejano. Fue un llamado breve, preciso. Uno que no se repitió, y que no parecía buscar respuesta, como si la intención hubiera sido simplemente anunciar presencia. Mauro tragó saliva. Dime que eso fue el aire. Elías negó lentamente, sin apartar la vista de la puerta. No, eso fue alguien. Lucas intentó reunir valor para acercarse al pasillo. Miró por la mirilla, pero no pudo distinguir nada. El pasillo estaba vacío, ni voces, ni pasos, ni movimiento. Solo un silencio artificial extraño, como si el edificio entero contuviera la respiración. Regresó con los demás, aún más inquieto. No hay nadie, susurró. Pero juraría que escuché algo justo antes de mirar, como un roce. Elías tomó la decisión que ninguno de los otros quería asumir. Revisar si había algo pegado debajo de la puerta, se acercó con cautela, agachándose despacio. Cuando extendió la mano, encontró un papel delgado, doblado en 4. No había estado allí cuando entraron al apartamento horas atrás. Lo abrió con sumo cuidado. La nota no tenía firma, ni indicaciones, ni amenazas. Solo una frase escrita con la misma letra temblorosa que habían visto antes en la etiqueta. No cierren la caja. Un escalofrío recorrió a los 3 al mismo tiempo. Las coincidencias ya no eran coincidencias. La caja nunca había sido un artículo anónimo de la Dark Web. Era un mensaje dirigido con precisión hacia ellos, y ahora alguien estaba demostrando que podía llegar hasta su puerta sin ser visto. Quisieron salir del apartamento, pero también temían lo que podía estar del otro lado. Quisieron llamar a la policía, pero la presencia del dispositivo y los objetos encontrados les hacía temer que serían considerados sospechosos. La paranoia se convirtió en una presencia más dentro del lugar. Y mientras discutían qué hacer, algo más comenzó a suceder en el interior del apartamento. Algo que ninguno de ellos notó al principio, pero que se volvería crucial en el desarrollo del caso. Mientras los 3 discutían frenéticamente qué hacer, un detalle pasó inadvertido entre el caos. El pequeño dispositivo que habían encontrado dentro del paquete ya no estaba donde Lucas lo había dejado, nadie lo había movido. Nadie lo había tocado, simplemente había desaparecido. Para cuando se dieron cuenta, el pánico ya era incontrolable. Elías revisó la mesa, la mochila, el suelo. Nada. Mauro comenzó a abrir cajones compulsivamente, como si esperara encontrarlo allí por accidente. Lucas, en cambio, se quedó inmóvil, observando la caja metálica que aún seguía sobre la mesa, porque algo dentro de ella había cambiado. La tapa estaba entreabierta, aunque él recordaba perfectamente haberla cerrado antes de revisar la puerta y en el interior había ahora un sobre blanco que no existía antes, sin remitente, sin marcas, sin señales de haber sido manipulado. Una vez más, el mensaje era claro. Alguien estaba entrando al apartamento sin que ellos lo notaran. Lucas abrió el sobre. Dentro había una sola fotografía. En ella se veía el pasillo del edificio, el mismo que él había observado minutos antes por la mirilla. La imagen estaba tomada desde un ángulo ligeramente inclinado, como si hubiera sido capturada desde el suelo. Al fondo, frente a la puerta del apartamento, se distinguían claramente 3 siluetas, las de ellos mismos. La fotografía había sido tomada desde el interior mientras los 3 observaban el pasillo vacío. Mauro retrocedió hasta chocar con la pared. Eso es imposible, balbuceó. No había nadie. Elías sintió que las piernas le fallaban. Sí había, solo que no lo vimos. Antes de que pudieran reaccionar, el LED del dispositivo, el mismo que creían perdido, se encendió en un rincón oscuro del apartamento, una luz tenue, parpadeante, que oscilaba como el latido de un corazón acelerado. Y luego, un sonido. Un clic seco, metálico. Como un interruptor activado a distancia, las luces del apartamento se apagaron por completo. La oscuridad los envolvió. Durante 20 segundos nadie se movió, nadie habló. Solo se escuchaba el sonido de su propia respiración, rápida, irregular, mezclada con un ruido casi imperceptible. Un leve arrastre, como si algo, o alguien, estuviera moviéndose dentro del lugar. Cuando la electricidad volvió, Lucas fue el primero en mirar a su alrededor. El apartamento estaba igual que antes, excepto por un objeto nuevo, colocado justo en el centro de la mesa, una segunda caja, idéntica a la primera, sin remitente, sin marcas, sin cinta adhesiva. Solo una frase escrita en la tapa:
Ahora les toca a ustedes. Fue el punto de quiebre. Los tres abandonaron el apartamento sin mirar atrás, dejando la caja, las fotografías y todo lo demás. No regresaron nunca más a ese lugar. Elías cambió de ciudad semanas después. Mauro dejó de utilizar cualquier tipo de red social o dispositivo conectado. Lucas, según registros, buscó asistencia psicológica tras desarrollar episodios severos de paranoia. La policía encontró el apartamento vacío semanas más tarde. No había cajas, fotografías ni objetos extraños. No había rastros de intrusos. No había pruebas de que alguien hubiera estado allí. Solo un detalle llamó la atención de los agentes. En la puerta del apartamento, por dentro, había pegado un papel doblado con el mismo tipo de letra temblorosa. Decía: «La caja nunca estuvo vacía». El caso se cerró por falta de evidencia. Los tres jóvenes desaparecieron del radar digital. La historia circula hoy como una de las experiencias más inquietantes asociadas a la compra de mystery boxes en la dark web, y hasta la fecha, nadie ha logrado determinar quién envió aquella caja, ni qué era exactamente lo que quería de ellos. En los registros policiales de delitos informáticos aparece un caso singular, uno que comenzó como una broma entre dos jóvenes y terminó abriendo la puerta a una cadena de eventos que nadie pudo detener a tiempo. Los protagonistas eran Daniel Rivas, de 19 años, estudiante de programación, y su amigo de infancia, Lucas Medina, un aficionado a los foros clandestinos. Ambos compartían la misma fascinación por las zonas oscuras de Internet. Esos lugares donde la identidad se disuelve, las reglas cambian y la moral parece un concepto negociable. Una noche, navegando entre directorios ocultos y foros cifrados, encontraron una categoría particularmente inquietante: páginas que supuestamente ofrecían servicios violentos bajo pedido. La mayoría parecían falsas, simples trampas para usuarios desprevenidos o bromas de mal gusto. Fue entonces cuando Lucas lanzó una idea que marcaría el inicio de la tragedia. ¿Y si hacemos nuestra propia versión, algo que parezca real solo para ver quién cae? Daniel dudó al principio, pero la tentación de poner a prueba sus habilidades técnicas y la adrenalina del anonimato lo empujaron a aceptar. En pocas semanas levantaron un sitio oculto accesible solo mediante direcciones encriptadas. Lo bautizaron con un nombre grotesco, diseñado para llamar la atención de quienes buscaban lo prohibido. En el portal, un texto escueto aseguraba que el grupo detrás del servicio podía resolver problemas definitivos, sin dejar rastros. El sitio estaba programado para simular profesionalismo, formularios cifrados, tiempos de respuesta automáticos e incluso una bandeja de mensajes que imitaba protocolos de seguridad propios de organizaciones criminales. Para ellos era un juego, un experimento, una demostración de capacidades en un terreno donde pensaban que nadie tomaría nada en serio. Pero se equivocaron. La primera solicitud llegó 2 semanas después. Un mensaje corto, frío, escrito por alguien que prefería no explicar demasiado. Pedía un trabajo contra un vecino por una disputa económica. Daniel y Lucas se quedaron paralizados frente a la pantalla, incapaces de comprender que alguien realmente había creído en su sitio. Responder no entraba en sus planes, pero no hacerlo tampoco detuvo el flujo. En cuestión de días comenzaron a llegar más mensajes. Amenazas encubiertas, consultas sobre precios, preguntas sobre tiempos y métodos. Lo que había empezado como un experimento irónico comenzó a transformarse en algo siniestro. Lucas insistía en cerrar la página, pero Daniel quería observar hasta dónde llegaría aquello. La curiosidad se mezcló con una responsabilidad que ninguno estaba preparado para gestionar. Entonces llegó el mensaje que lo cambiaría todo. A diferencia del resto, estaba redactado de manera precisa, directa y profesional. No utilizaba seudónimos extravagantes ni expresiones amateurs. El remitente se identificaba como parte de un grupo llamado Hermandad del Sur, una organización desconocida para ellos, pero cuyo tono no dejaba dudas sobre su naturaleza. Solicitaban una colaboración para encargarse de un objetivo específico en otra ciudad. No pedían información, no negociaban, daban instrucciones. Estaban convencidos de que los jóvenes eran operadores reales. Daniel sintió cómo se le congelaba la espalda. Lucas, aún más perturbado, quiso borrar todo inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. El mensaje incluía detalles que demostraban que el grupo sabía más sobre ellos de lo que deberían. Mucho más.
A partir de ese momento el juego se desmoronó y se convirtió en una amenaza tangible. Los correos se volvieron insistentes. Las direcciones IP que aparecían en los registros internos del sitio mostraban patrones que no pertenecían a usuarios comunes. Había vigilancia, había seguimiento, había intención. La tensión entre ambos amigos creció hasta volverse insoportable. Se reunían a escondidas, evitando sus propios teléfonos, temiendo que cualquier palabra pudiera ser escuchada por alguien más. La paranoia se convirtió en rutina. Lo que no sabían era que un tercer actor había empezado a observarlos desde hacía semanas. Un equipo especializado del departamento cibernético había detectado el sitio casi desde su creación, pero hasta entonces lo habían catalogado como una de las tantas páginas fraudulentas sin relevancia. Sin embargo, el tráfico reciente, y especialmente el intercambio con la supuesta hermandad, elevó la alerta a niveles inesperados. Y mientras Daniel y Lucas intentaban apagar todo rastro de su experimento, las fuerzas de seguridad ya estaban rastreando cada movimiento. Lo que vendría después cambiaría irreversiblemente el destino de ambos. Las horas posteriores al último mensaje recibido fueron un torbellino de decisiones desesperadas. Daniel quería huir, desaparecer, borrar cualquier rastro de su identidad digital. Lucas, por su parte, no podía pensar con claridad. Se movía por el apartamento como si estuviera atrapado en una pesadilla. Los dos comprendían que algo mucho más grande que ellos se había activado, y que no importaba cuán rápido intentaran retroceder. Ya era tarde para deshacer lo que habían creado. Esa misma noche, mientras desmontaban sus computadoras, un último mensaje iluminó la pantalla. No contenía advertencias ni amenazas. Era una simple frase. Ya los estamos observando. No llevaba firma. No llevaba dirección de retorno. Solo aquella sentencia que sellaba la confirmación de que la Hermandad del Sur había cruzado la línea entre el espacio digital y el mundo real. Lo que los jóvenes desconocían era que, al mismo tiempo, el equipo de delitos informáticos había obtenido autorización para intervenir. Durante semanas habían monitoreado la actividad del sitio, lo suficiente para entender que había una organización criminal interesada en establecer contacto con quien creían un grupo de sicarios. La página, aunque falsa, había atraído el tipo de atención capaz de generar crímenes reales, y eso convertía el experimento de Daniel y Lucas en un riesgo nacional. A las 6:14 de la mañana, el operativo comenzó. El sonido de la puerta rompiéndose despertó a Daniel de un sueño entrecortado. Luces blancas, órdenes firmes, agentes armados entrando al departamento. En cuestión de segundos quedó esposado en el suelo, incapaz de explicar lo que estaba ocurriendo. Lucas vivió una escena similar. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales bajo cargos de creación de una plataforma para facilitar delitos graves. Intentaron argumentar que todo había sido una broma, un proyecto sin intención real. Pero la ley no distinguía entre intención y consecuencia cuando la estructura levantada por ellos había atraído a grupos dispuestos a llevar a cabo crímenes reales. Con el sitio confiscado, los agentes continuaron rastreando las conexiones. Descubrieron que la Hermandad del Sur no era un rumor, sino un grupo delictivo con operaciones activas en varios estados. Habían interpretado el sitio como una oportunidad de tercerizar actos violentos y reducir su exposición. Lo que nunca supieron fue que el portal no había sido creado por criminales, sino por dos jóvenes fascinados con el lado oscuro de la tecnología. Durante los primeros interrogatorios, Daniel y Lucas cayeron en contradicciones. El pánico los llevó a exagerar, minimizar, negar y luego admitir partes de la historia. Finalmente las autoridades lograron reconstruir todo: cómo crearon el sitio, cómo recibieron los primeros mensajes, y cómo la comunicación con el grupo criminal los había empujado hacia un terreno que jamás imaginaron pisar la policía. Sin embargo, también sabía algo más. La hermandad había dejado rastros, raros, casi imperceptibles, como si quisieran demostrar que podían hacerlo, y eso significaba que la historia aún no había terminado. En una última entrevista, el jefe del equipo cibernético fue claro con Daniel. Ustedes tuvieron suerte mucha. Si este grupo hubiese interpretado tu silencio como una traición, no estarías sentado aquí. Esto no es un juego, y ustedes lo trataron como si lo fuera. Los jóvenes quedaron en libertad bajo estrictas condiciones, pero marcados por antecedentes que los acompañarían por años.
Se les prohibió acceder a redes ocultas, utilizar herramientas de anonimización o trabajar en proyectos relacionados con ciberseguridad sin supervisión. Tampoco podían tener contacto entre ellos durante un largo periodo, para evitar que retomaran cualquier actividad vinculada al caso. Con el tiempo, el sitio desapareció de todos los directorios y buscadores clandestinos. Algunos usuarios en foros ocultos especularon sobre su cierre, otros inventaron teorías más turbias, pero nadie supo nunca la verdad completa, que el portal que muchos creyeron real había sido obra de dos jóvenes que jamás imaginaron las puertas que estaban a punto de abrir. El caso fue archivado meses después, aunque con una nota final en el expediente que alertaba a las autoridades de un detalle inquietante. Poco tiempo después del cierre del sitio se detectó un aumento inusual de tráfico entre servidores utilizados por la Hermandad del Sur, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Ni Daniel ni Lucas recibieron nunca más un mensaje. Pero los analistas del departamento coincidieron en una conclusión. El grupo entendió quiénes eran los creadores del sitio y decidió dejarlos ir. No por misericordia, sino porque para ellos no valía la pena mirar atrás. Así terminó uno de los casos más extraños documentados en el mundo de los delitos informáticos. La historia de dos jóvenes que cruzaron una línea sin comprender su alcance, y que descubrieron demasiado tarde que en la Dark Web no existen las bromas inofensivas. En ese territorio cada acto tiene un precio, y cada curiosidad una consecuencia. Hay rincones de la red donde las reglas dejan de existir, lugares ocultos entre capas de cifrado, donde la curiosidad suele ser el primer paso hacia algo que jamás se puede olvidar. En ese territorio, donde nunca se sabe quién está detrás de la pantalla, comenzó la historia de Adrián Montalvo, un estudiante de ingeniería que tenía la costumbre de explorar lo prohibido, convencido de que nada en la Dark Web podía sorprenderlo ya. Aquella noche, mientras ajustaba las rutas de su navegador Tor, encontró un enlace compartido en un foro clandestino. No tenía descripción, solo un título que parecía escrito con prisa, The Marionette Dance, Live Session. Adrián pensó que sería otro sitio lleno de exageraciones, quizá contenido escenificado para atraer morbo. Sin embargo, la curiosidad lo empujó a entrar. Cuando la página cargó, lo recibió un fondo oscuro y un contador en la esquina inferior. Debajo, un mensaje en letras rojas decía: próxima presentación en 90 segundos. Adrián esperó intrigado mientras el contador avanzaba, revisó el apartado de usuarios conectados. La mayoría eran nombres anónimos compuestos por cadenas de números y letras. No había chat ni instrucciones, solo aquel escenario digital en silencio absoluto. Cuando el marcador llegó a 0, la pantalla cambió lentamente. Un foco tenue iluminó una habitación amplia, sin ventanas visibles y con un suelo de madera desgastado. En el centro, una figura femenina permanecía inmóvil. Llevaba un vestido blanco manchado en varios puntos, como si algo hubiera escurrido sobre la tela. Su cabello negro cubría parcialmente su rostro. La plataforma la presentó con un nombre: Miss Noseria. Adrián no lo sabía aún, pero ese era el comienzo de algo que superaría todos los límites de su comprensión. Narrador Miss Noseria tomó una bocanada de aire, como una actriz que se prepara antes de entrar al escenario. Luego levantó lentamente los brazos, y la cámara reveló lo que Adrián creyó que eran maniquíes alineados a su alrededor. Algunos estaban sentados en sillas antiguas, otros de pie, sujetados por cuerdas que descendían desde el techo. Tenían la piel grisácea, el cuerpo rígido y los ojos completamente apagados, pero algo inquietaba más que su apariencia. Ninguno de ellos tenía articulaciones visibles, como los muñecos de utilería. Parecían demasiado reales. La mujer comenzó a moverse con suavidad, tomó la mano de uno de ellos y lo atrajo hacia su cuerpo. Su danza era lenta, hipnótica, casi tierna. Parecía hablarles en susurros, como si intentara consolarlos. Cada paso con ellos se convertía en una especie de ritual extraño, una coreografía que no respondía a lógica alguna. Adrián frunció el ceño. El movimiento de los maniquíes no era el típico de los muñecos que se usan para videos tétricos. Había una rigidez diferente, una falta de simetría que solo se ve en cuerpos humanos inertes. Aún así, trató de convencerse de que era parte del espectáculo. La transmisión continuaba sin música. Solo se escuchaba el sonido del roce del vestido y el crujido del piso.
De pronto, la bailarina colocó sus manos en la mandíbula de uno de los maniquíes y levantó su cabeza hacia la cámara. Adrián retrocedió en su silla. La piel del muñeco estaba agrietada como si se hubiera resecado con el tiempo, y alrededor del cuello, una marca oscura atravesaba la piel como un corte irregular. Era demasiado detallado para estar hecho de plástico. Intentó racionalizar lo que veía. Quizá era una composición digital, efectos prácticos muy bien logrados, o simplemente un truco visual diseñado para causar repulsión, pero cuanto más observaba, más evidente se volvía algo imposible de ignorar. Esos cuerpos mostraban signos de descomposición real. Miss Noseria continuó bailando, giró con uno de ellos entre los brazos y durante ese movimiento, algo cayó al suelo. Adrián se inclinó hacia la pantalla. Era un fragmento oscuro, similar a un pedazo de piel desprendida. La mujer no se detuvo. Siguió bailando mientras sus pies deslizaban aquel resto sobre el piso. Entonces ocurrió algo que hizo que el corazón de Adrián se acelerara. Uno de los cuerpos se inclinó más de la cuenta durante un giro, y la cabeza se desprendió parcialmente del torso, quedando sostenida por lo que parecía ser un trozo de tejido. La bailarina reaccionó con suavidad, como si aquello fuera parte esperada del performance. Con un movimiento casi maternal, acomodó nuevamente la cabeza y la apoyó sobre el hombro del cadáver para continuar la danza. En ese instante, Adrián sintió un frío recorrerle la espalda. No era un espectáculo teatral. No eran maniquíes. No había forma de justificar lo que estaba viendo era real. Miss Noseria levantó la mirada hacia la cámara por primera vez. Sus ojos estaban completamente abiertos, como si pudiera ver a través de la pantalla. Adrián tuvo la sensación incómoda de que lo observaba directamente a él. Sin pronunciar una palabra, la mujer sonrió de manera leve, casi imperceptible. La transmisión se volvió inestable. La imagen se fracturó en líneas horizontales y el sonido se mezcló con un zumbido intenso. Adrián quiso cerrar la pestaña, pero algo en el sitio bloqueaba los controles. El cursor no respondía. La página seguía activa por sí sola, como si alguien más estuviera manipulando todo desde otro lugar. Entonces, la bailarina se detuvo, soltó el cadáver que sostenía y caminó lentamente hacia la cámara. Su rostro se acercó tanto que su aliento parecía empañar el lente. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido alguno. Aún así, Adrián entendió el mensaje, o creyó entenderlo. Tú no debiste mirar. La pantalla se volvió negra por completo, pero antes de que pudiera respirar aliviado, una nueva línea apareció en la parte inferior, escrita en el mismo rojo oscuro de antes. Sesión personalizada programada para ti. Hora, 3:12 de la mañana. Miss Noseria. Después de que la pantalla se apagó, Adrián permaneció inmóvil frente al monitor. No sabía si aquello había sido una falla del sitio o una amenaza directa. Pero el mensaje que había quedado grabado en su mente seguía repitiéndose. Sesión personalizada programada para ti. Revisó la hora en su computador 1:48 de la mañana. La supuesta transmisión especial tendría lugar a las 3:12 de la mañana, un horario inquietante por su precisión. Adrián dudó. Una parte de él quería apagar el ordenador y fingir que nada había sucedido, pero otra parte estaba consumida por la necesidad de entender. Si ese contenido era real, alguien estaba grabando en un espacio físico, manipulando cuerpos humanos con total impunidad. Ese pensamiento lo atrapó por completo. Intentó rastrear el enlace, revisar su origen, analizar el código fuente. Nada. Era un sitio construido para esconderse, diseñado con capas de protección que borraban cualquier pista. Aún así, Adrián esperó. Mientras el tiempo avanzaba, notó algo extraño en su habitación. Cada tanto, la luz del monitor parecía parpadear con un ritmo irregular, como si respondiera a algo externo. A las 3:11 de la mañana, su computadora se encendió sola, abriendo nuevamente la página sin que él tocara un solo botón. El contador regresivo marcó 10 segundos. El corazón de Adrián latía con fuerza. Cuando el número llegó a 0, la transmisión comenzó. La cámara mostraba el mismo escenario de antes, el enorme salón con el piso desgastado, los cadáveres inmóviles alrededor y la iluminación tenue. Pero había algo distinto. En el centro, Miss Noseria no estaba sola. Frente a ella había una mesa de madera con un objeto que la cámara no terminaba de enfocar.
La mujer levantó la cabeza y observó directamente al lente. Esta vez no sonrió. Sus ojos, muy abiertos, parecían reflejar un brillo opaco, como si no hubiera intención humana detrás. Lentamente señaló la mesa. La cámara hizo un acercamiento automático, sin manos visibles que la manipularan. Lo que Adrián vio lo dejó paralizado. Encima de la mesa había un teléfono móvil, viejo con la pantalla rajada. El dispositivo vibró. Un mensaje entrante. El texto decía: Online, Adrián Montalvo. Adrián sintió un hilo de sudor frío recorrerle la espalda. La bailarina tomó el teléfono, lo levantó con delicadeza y lo colocó frente a la cámara, como si quisiera que él confirmara que se trataba del suyo. El número era idéntico al suyo, incluyendo un detalle que solo él conocía. Un dígito cambiado que había puesto intencionalmente en ciertos registros para identificar filtraciones era su teléfono. Pero él lo tenía en el bolsillo. ¿Cómo era posible? Miss Noseria dejó el dispositivo sobre la mesa y se acercó a uno de los cadáveres. Era el mismo cuya cabeza se había desprendido parcialmente en la sesión anterior. Con movimientos lentos empezó a acomodarlo, como si preparara una nueva danza. Adrián, que ya no podía apartar la vista, notó algo nuevo. El cadáver tenía una marca en la muñeca, una especie de tatuaje descolorido. Una figura geométrica simple. Adrián sintió un vuelco en el estómago. Ese mismo símbolo estaba dibujado en su propio cuaderno de la universidad, un garabato que hacía desde niño sin saber por qué. ¿Cómo era posible que también estuviera allí? La cámara se acercó más, enfocando la marca. Era idéntica. Miss Noseria colocó una mano sobre el pecho del cadáver, luego alzó la mirada. Y esta vez sí habló. Su voz fue un susurro áspero, casi disuelto en estática. Me encontraste, ahora te corresponde a ti. La transmisión se cortó de golpe. El monitor quedó negro, pero no terminó ahí. Una nueva ventana emergió sobre el fondo oscuro. No era una página web, sino un archivo que se abría por sí solo. Un video descargado directamente en su equipo. El título era: Tu ensayo final. Adrián M. Adrián lo abrió con manos temblorosas. El video mostraba la misma habitación de antes, pero vacía. No había cadáveres. No había bailarina. Solo un trípode colocado en medio de la sala, como si estuviera esperando al protagonista de la siguiente escena. La cámara permaneció fija durante casi 30 segundos, captando únicamente el eco distante del lugar. De pronto, apareció una figura entrando desde la esquina. Su identidad hizo que Adrián retrocediera bruscamente en la silla. Era él mismo, su propio rostro, su propia ropa, su propio caminar nervioso. Adrián, o algo que se parecía demasiado a él, se acercó al trípode y sonrió con un gesto vacío, como alguien que ya ha aceptado algo inevitable. Lo que dijo después fue lo peor. La función está lista. El archivo finalizó abruptamente, dejándolo frente a su propio reflejo digital, incapaz de comprender cómo su imagen había llegado ahí. El computador volvió a mostrar una línea roja en la pantalla, idéntica al mensaje inicial. Sesión completada. Material listo para archivo. Miss Noseria agradece tu participación. Y justo antes de que la página se cerrara sola, apareció el último mensaje. Uno que aclaraba el destino de todos los cuerpos que la mujer había utilizado en sus danzas. Cada bailarín fue un espectador. Bienvenido al elenco. En el otoño de 2019, Adrián Montalvo, un joven de 17 años residente en una pequeña ciudad del norte del país, comenzó a notar cambios drásticos en el comportamiento de su hermana mayor, Camila, una estudiante aplicada que hasta entonces llevaba una vida tranquila y sin sobresaltos. Lo que inicialmente parecía estrés académico pronto empezó a transformarse en algo más oscuro. Aislamiento, noches sin dormir y una fijación enfermiza por una comunidad en línea que nadie en la familia conocía. El punto de quiebre llegó cuando Adrián, movido por la preocupación, logró acceder al ordenador de Camila. Allí encontró un historial borrado una y otra vez, carpetas ocultas y, entre ellas, un enlace que parecía repetirse en varias ocasiones, un sitio llamado Hidden Answers. Su apariencia era cruda, sin imágenes ni diseño, apenas una interfaz negra con textos anónimos. Pero bastó explorar unas cuantas entradas para comprender por qué su hermana pasaba horas en ese lugar. Hidden Answers funcionaba como una especie de foro clandestino donde usuarios anónimos discutían prácticas rituales, símbolos esotéricos
instrucciones para ceremonias de invocación y testimonios de supuestos buscadores del despertar. Entre todos esos hilos, Adrián encontró uno publicado bajo el nombre Luxa Eterna, un alias que más tarde identificaría como el de su propia hermana. El contenido del hilo era perturbador. Hablaba de un camino para trascender la carne, de un estado de revelación y de la necesidad de un sacrificio personal para acceder a una experiencia espiritual extrema. Los otros usuarios respondían con entusiasmo, alentando la idea como si formara parte de una doctrina oculta. Algunos incluso ofrecían instrucciones detalladas para realizar un ritual que, según ellos, garantizaba una conexión directa con entidades superiores. A partir de ese momento, Adrián comprendió que Camila había dejado de ser simplemente una visitante curiosa del sitio. Estaba inmersa en una comunidad que reforzaba cada uno de sus impulsos más peligrosos. El foro no solo alimentaba sus pensamientos, también los dirigía. Día tras día, Adrián observó cómo su hermana hablaba en susurros, dibujaba símbolos extraños sobre hojas que luego destruía y se encerraba durante horas en el sótano de la casa familiar, un lugar que rara vez utilizaban. Cuando intentaba confrontarla, ella lo miraba con una mezcla de desprecio y euforia, como si hubiese descubierto algo que él jamás sería capaz de entender. Convencido de que todo provenía de Hidden Answers, Adrián intentó denunciar el sitio, pero cada enlace que encontraba estaba alojado en servidores imposibles de rastrear. La página parecía mutar constantemente, apareciendo y desapareciendo según la actividad de sus participantes. La situación escaló cuando Camila dejó sobre su escritorio un cuaderno lleno de anotaciones obsesivas. Entre frases desordenadas y diagramas rituales, había una entrada que heló la sangre de Adrián. Una fecha, un lugar y una afirmación escrita con precisión quirúrgica. El sacrificio es el único camino hacia el éxtasis total. A partir de ese instante, el caso tomó un rumbo irreversible. Las horas posteriores al hallazgo del cuaderno marcaron un antes y un después para Adrián. Convencido de que su hermana estaba a punto de cometer algo irreparable, decidió vigilarla discretamente. Observó que Camila se levantaba cada madrugada, bajaba al sótano y permanecía allí hasta el amanecer. No había música, no había objetos visibles. Solo un silencio tenso que parecía envolver toda la casa movido por el miedo. Una noche Adrián se ocultó detrás de la escalera para escuchar lo que sucedía al otro lado de la puerta. Fue entonces cuando oyó murmullos entrecortados, una mezcla de palabras en latín, respiración agitada y golpecitos suaves contra el suelo. Reconoció la voz de su hermana, pero no la entonación. Sonaba casi hipnótica, como si estuviera repitiendo un guión dictado por alguien más. Al amanecer, cuando Camila salió del sótano con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, Adrián entró de inmediato. Lo que encontró allí no eran objetos prohibidos ni elementos rituales típicos. En su lugar había una mesa con símbolos dibujados a mano, varias velas consumidas y, al centro, el ordenador de su hermana mostrando una pantalla abierta de Hidden Answers. En el foro, los usuarios animaban a Luxa Eterna a completar el llamado paso final, para conseguir la conexión espiritual que tanto buscaba. Un mensaje fijado en la parte superior heló a Adrián. La revelación se alcanza cuando entregas tu vida al vacío luminoso. Tu cuerpo es solo un puente. No había instrucciones explícitas, pero todo lo sugería. Era un empuje, una manipulación emocional disfrazada de filosofía esotérica. Eso fue suficiente para que Adrián tomara la decisión de alertar a sus padres. Sin embargo, cuando regresó a la habitación de su hermana ya era demasiado tarde. Camila había desaparecido. La policía local inició una búsqueda urgente. Revisaron cámaras cercanas, establecieron perímetros y entrevistaron a vecinos, pero todo apuntaba al mismo punto: el sótano. Allí encontraron la última pista, una libreta con la misma fecha que Adrián había visto antes y un lugar al que Camila solía ir desde pequeña. Un claro apartado en las afueras, rodeado por árboles y casi olvidado por la comunidad. El operativo se movilizó rápidamente hacia el sitio. Al llegar, solo encontraron restos del ritual incompleto, velas apagadas, telas negras y un pequeño recipiente metálico. Camila estaba allí, inconsciente, producto de la autolesión deliberada influenciada por el culto digital. Aunque los paramédicos actuaron de inmediato, ella no respondió.
Su fallecimiento fue registrado esa misma noche en el hospital. El caso generó conmoción en la región. Los investigadores concluyeron que el foro Hidden Answers no era un simple espacio de discusión, sino un punto de encuentro para individuos que promovían prácticas extremas y autodestructivas bajo el disfraz de espiritualidad profunda. Las autoridades intentaron localizar a los administradores, pero el sitio desapareció de la Dark Web pocos días después, como si nunca hubiese existido. Adrián quedó marcado para siempre. Con apenas 17 años presenció cómo una comunidad anónima, escondida detrás de pantallas y símbolos, había logrado influir la mente de su hermana hasta llevarla a un punto del que ya no pudo regresar. Para él, la experiencia se convirtió en un recordatorio brutal de lo que la Dark Web puede representar cuando se mezcla con la vulnerabilidad y la necesidad de pertenecer a algo más grande. A día de hoy, el caso de Camila Montalvo continúa siendo un ejemplo citado por especialistas en crímenes digitales y salud mental. Una advertencia sobre cómo ciertos espacios ocultos de Internet no solo promueven ideas extremas, sino que pueden empujar a personas frágiles hacia decisiones irreparables. La tragedia dejó una sola conclusión. La influencia de la Dark Web puede ser invisible, silenciosa y, cuando encuentra a la víctima adecuada, devastadora. En el borde más sombrío de la web, donde los navegadores convencionales no llegan, existe un espacio que pocos se atreven a explorar. Allí, entre capas de anonimato y protocolos cifrados, se encuentra un sitio que los pocos que lo conocen llaman la Wiki Oculta. No es una enciclopedia común, es un registro de los rincones más oscuros de la Dark Web, un mapa hacia lo que la mayoría de las personas jamás querría encontrar. Esa fue la curiosidad que llevó a Matías Rojas, un joven de 19 años con inclinaciones hacia la informática y la exploración digital, a adentrarse en ese territorio prohibido. Matías había oído rumores entre foros clandestinos sobre una plataforma que no solo recopilaba información, sino que ofrecía enlaces directos a contenidos tan perturbadores que resultaban difíciles de imaginar. La fascinación por lo prohibido lo empujó a buscarlo. Una noche, tras configurar su conexión con varias capas de VPN y redes anónimas, Matías logró acceder. La primera impresión fue confusa. La interfaz recordaba vagamente a una enciclopedia, con enlaces organizados en categorías y artículos extensos, pero el tono de los textos era inquietante. No había notas académicas ni referencias confiables. Había relatos de eventos crueles y enlaces que prometían experiencias extremas. Su curiosidad lo llevó primero a secciones que describían experimentos humanos. Documentos con registros fragmentados, fotografías borrosas y videos de baja resolución mostraban procedimientos que desafiaban toda ética. Sujetos confinados, sustancias experimentales y prácticas que parecían más extraídas de la imaginación de un autor de terror que de la realidad. Matías sentía un nudo en el estómago, pero cada clic lo arrastraba más profundo. Pronto, la Wiki Oculta lo condujo a categorías aún más macabras. Videos de asesinatos grabados en tiempo real aparecían bajo títulos en clave, imposibles de ignorar. Algunos mostraban enfrentamientos criminales, otros, ejecuciones deliberadas y premeditadas. En la pantalla de su computadora, Matías observaba escenas que ningún ser humano debería presenciar. La adrenalina y el miedo se mezclaban con un interés morboso. La sensación de estar violando algo prohibido se intensificaba con cada enlace abierto. Uno de los contenidos que encontró quedó grabado en su mente con una claridad perturbadora. Era un video que documentaba la tortura y posterior consumo de carne humana. La crudeza de la escena, la manera en que los detalles eran mostrados sin censura, provocó que Matías sintiera un malestar físico. No era solo la violencia, era la convicción de que estaba frente a algo real, tangible y legalmente condenado. La sensación de estar observando un acto ilícito aumentaba su tensión hasta límites insoportables. A medida que avanzaba, la Wiki Oculta mostraba patrones inquietantes. Los enlaces no estaban organizados solo por temática. Parecía que había una intención de guiar al visitante hacia contenidos cada vez más extremos, casi como si el propio sitio estuviera diseñando un descenso gradual hacia lo grotesco. Matías comenzó a notar que, además de los videos, algunos textos relataban experiencias de otros internautas que habían navegado por esos mismos pasillos digitales.
historias de obsesión, ansiedad y, en algunos casos, desaparición. El ambiente en la habitación de Matías se volvió opresivo. La luz de la pantalla iluminaba su rostro mientras su respiración se aceleraba. Cada clic parecía un paso hacia un lugar del que quizás no podría regresar. Los límites de la curiosidad y el miedo se difuminaban. La línea entre lo que era entretenimiento digital y lo que era crimen real se desdibujaba. Fue entonces cuando encontró un apartado que llamaba la atención: Historias de consumo humano. El título, críptico y aterrador, no ofrecía advertencias ni descripciones, solo un enlace directo a un archivo de video. Matías dudó, pero la fascinación y el impulso de descubrir lo prohibido lo empujaron a reproducirlo. La pantalla cargó lentamente, y lo que apareció allí cambió su percepción de la web para siempre. Después de aquel primer vistazo al apartado más perturbador de la wiki oculta, Matías sintió una mezcla de repulsión y fascinación que no podía controlar. Era como si cada célula de su cuerpo le gritara que se detuviera, pero su mente, intoxicada por la curiosidad, lo impulsaba a continuar. La noche avanzaba y el brillo azul de la pantalla llenaba la habitación, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse al compás de su respiración. A medida que navegaba, comenzó a notar que la wiki no era solo un repositorio de videos y relatos. Algunos enlaces conducían a documentos con instrucciones detalladas para realizar rituales macabros o experimentos ilegales, escritos con un lenguaje técnico y preciso. Matías, intentando racionalizar su fascinación, trataba de convencerse de que todo era ficción, pero la verosimilitud de las imágenes y la consistencia de los relatos lo hacían dudar. Entre los archivos que revisó, encontró uno que contenía una colección de testimonios de personas que habían interactuado con los contenidos más extremos. Algunos hablaban de obsesión, otros de terror psicológico intenso. Un par de ellos mencionaban desapariciones sin explicación, insinuando que no todos los usuarios lograban salir indemnes de su inmersión en la wiki oculta. Matías sintió un escalofrío. ¿Era posible que un sitio web pudiera atrapar a quienes se adentraban demasiado? En su exploración apareció un subdirectorio que se titulaba El festín de los condenados. La entrada estaba acompañada de advertencias crípticas, con frases como: solo mira si quieres conocer lo que tu mente teme imaginar. Matías, a pesar de la alarma que sentía, hizo clic. La pantalla cargó lentamente, y un video de baja calidad comenzó a reproducirse. La cámara mostraba un espacio cerrado, con luces tenues, y un hombre realizando actos que desafiaban toda moral y humanidad. La crudeza de la escena provocó que Matías apartara la mirada varias veces, pero algo lo obligaba a seguir observando. El joven comenzó a registrar mentalmente cada detalle: la atmósfera opresiva del lugar, los sonidos húmedos y grotescos, los movimientos calculados de la víctima. Aunque su mente intentaba desconectarse, la fascinación se mezclaba con un miedo paralizante. Era la sensación de estar frente a algo ilegal, real y profundamente perturbador. Cada minuto que pasaba frente a esa pantalla lo sumergía más en un estado de alerta constante, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso y pesado. Conforme avanzaba en la wiki, Matías notó que no todos los enlaces eran iguales. Algunos parecían diseñados para desorientar, ofreciendo contenido que al principio parecía inocuo, pero que lentamente conducía a materiales mucho más extremos. Era como si el sitio estuviera construyendo un recorrido diseñado para arrastrar al usuario hacia los límites del horror digital. La sensación de manipulación era inquietante. No se trataba solo de curiosidad, sino de algo que lo estaba atrapando psicológicamente. Una noche, mientras revisaba otro conjunto de videos, Matías descubrió algo inesperado. Ciertos archivos contenían grabaciones de personas observando los mismos contenidos que él. Era como un reflejo de sí mismo, pero en otras vidas digitales, otros cuerpos frente a pantallas que replicaban sus reacciones. Miedo, repulsión, fascinación. Esto lo hizo cuestionar la naturaleza de la wiki oculta. ¿Era simplemente un sitio web o un ecosistema que recopilaba y amplificaba la obsesión de quienes lo visitaban? El joven comenzó a notar efectos físicos y emocionales: días de insomnio, pesadillas vívidas, ansiedad creciente. Incluso al apagar su computadora, la sensación de vigilancia no desaparecía. Sentía que había cruzado un límite invisible, uno del que tal vez no podría regresar intacto. La línea entre lo virtual y lo real se desdibujaba, y con cada enlace abierto,
Su mundo se volvía un reflejo distorsionado de aquella dark web, que ahora lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Al explorar un apartado que prometía los rituales más antiguos, Matías descubrió registros que combinaban prácticas humanas extremas con simbolismos esotéricos, documentos que describían actos prohibidos, algunos acompañados de diagramas, fotografías y listas de ingredientes macabros. La sensación de encontrarse frente a conocimiento oculto lo hacía sentir como si hubiera tocado una puerta que debería permanecer cerrada. Para Matías, la wiki oculta dejó de ser un simple pasatiempo digital. Era una experiencia total, un viaje en el que cada descubrimiento aumentaba su obsesión y su miedo. La realidad cotidiana, su habitación, su familia, sus amigos, parecía desvanecerse frente a la intensidad de aquello que había encontrado. La frontera entre la curiosidad y la obsesión empezaba a desaparecer, y cada enlace abierto lo acercaba a un territorio del que quizás no habría retorno. Con el paso de los días, Matías comenzó a percibir cambios profundos en su percepción de la realidad. La obsesión por la wiki oculta ya no era solo curiosidad, se había convertido en una necesidad, un impulso que lo obligaba a regresar una y otra vez a sus secciones más macabras. Cada nuevo enlace abierto, cada video observado, lo sumergía más en un mundo que parecía existir fuera de toda ley y ética. Al revisar secciones que antes le parecían secundarias, Matías descubrió un patrón que no había notado. Ciertos artículos y videos parecían estar conectados, como si el sitio estuviera siguiendo sus movimientos y adaptando los contenidos a su obsesión. Los títulos sugeridos, los enlaces relacionados, incluso las advertencias ambiguas, daban la impresión de que la wiki oculta no era solo un repositorio pasivo, sino un ente que interactuaba activamente con quienes lo exploraban. Fue en este estado que encontró un apartado titulado Testimonios del Abismo. Allí, se registraban experiencias de otros usuarios que habían pasado días navegando por los contenidos más extremos. Algunos hablaban de miedo paralizante, otros de una atracción incontrolable hacia lo grotesco. Lo que más impactó a Matías fue descubrir relatos de desapariciones, personas que habían desaparecido tras pasar demasiado tiempo en la wiki, dejando solo rastros digitales, mensajes crípticos y advertencias para quienes vinieran después. El joven sintió un escalofrío profundo. La idea de que pudiera existir un límite del que no se regresa se volvió tangible. Poco después, Matías encontró un video que, según la descripción, mostraba un ritual humano que combinaba sacrificio y canibalismo. La crudeza era extrema, pero algo en la producción del material indicaba un cuidado casi ritual. La iluminación, los movimientos de la cámara, la manera en que se enfocaban ciertos detalles. No era solo violencia, era un acto sistemático, meticulosamente documentado, como si estuviera diseñado para impactar y seducir a quien lo mirara. Matías sintió una mezcla de horror y fascinación, incapaz de apartar la mirada. Los efectos psicológicos comenzaron a intensificarse. Su sueño se fragmentaba. Veía fragmentos de los videos en su mente durante el día, como si las imágenes se imprimieran en su memoria. Las sombras de su habitación parecían moverse, y cada sonido inesperado lo hacía saltar. Incluso su entorno cotidiano empezó a verse extraño. Una botella en la mesa, un reloj, la luz que entraba por la ventana, todo adquiría un matiz inquietante, como si estuviera contaminado por la atmósfera de la wiki oculta. En uno de sus recorridos más profundos, Matías descubrió una sección que no estaba organizada por temática, sino por intensidad. Una serie de archivos que parecían diseñados para ir más allá de la percepción, para confrontar al espectador con lo impensable. Cada video, cada relato, cada fotografía estaba dispuesto para empujar los límites de su resistencia emocional y moral. Sentía que el sitio no solo mostraba lo grotesco, lo estaba moldeando a él, adaptando su contenido para mantenerlo atrapado, inmerso en un ciclo interminable de morbo y miedo. En un momento, Matías llegó a un archivo que parecía diferente a todos los demás. No contenía video, sino un texto largo acompañado de símbolos y diagramas que insinuaban un conocimiento prohibido, oculto en la web desde hace décadas. Mientras lo leía, percibió una sensación de vértigo psicológico, como si entendiera por un instante la magnitud de aquello que estaba frente a él. La wiki oculta no era simplemente una colección de crímenes y atrocidades, sino un espejo de la obsesión humana,
un registro de los límites a los que la curiosidad puede llevar a alguien. La noche avanzaba, y Matías, solo en su habitación, comenzó a comprender que había cruzado un umbral, la línea entre lo real y lo virtual, entre la experiencia digital y la percepción física, se había difuminado. Ya no era solo un espectador, estaba involucrado de manera profunda en el entramado de la wiki oculta, atrapado en un laberinto del que cada paso que daba lo llevaba más cerca del abismo. Cada enlace que abría lo arrastraba más hacia contenidos que desafiaban la moral, la lógica y la resistencia humana. La sensación de peligro era constante, y la idea de que quizás otros antes que él habían desaparecido se volvió un pensamiento obsesivo. Matías sabía que algo dentro de la wiki no solo recopilaba información, lo estaba estudiando, moldeando, transformando, y él no podía detenerse. A medida que las semanas avanzaban, Matías comenzó a notar que su vida cotidiana se desmoronaba. Su rendimiento en la universidad cayó en picada, evitaba a sus amigos, y su familia empezó a preocuparse por su aislamiento. La obsesión por la wiki oculta ya no era solo un hábito, era una adicción que dominaba cada momento de su existencia. Una noche, mientras revisaba los archivos más extremos de la wiki, encontró un enlace diferente a todos los demás. Estaba marcado con símbolos extraños y un mensaje críptico que decía, para los que han visto demasiado. Algo en su interior le advertía que no debía abrirlo, pero su curiosidad lo arrastró. La pantalla cargó lentamente y por primera vez, el sitio parecía interactuar con él directamente. Apareció un mensaje personalizado. Sabemos quién eres, Matías. Sabemos lo que has hecho y lo que has visto. El corazón de Matías se aceleró. La sensación de que estaba siendo observado se volvió abrumadora. Era como si la wiki no solo fuera un sitio, sino una entidad consciente, capaz de registrar cada movimiento, cada decisión y cada pensamiento. La línea entre la realidad y el espacio digital se había borrado por completo. En los días siguientes comenzaron los sucesos inexplicables. Recibía correos electrónicos con enlaces que él no había abierto, mensajes en foros que parecían dirigidos directamente a él y sombras extrañas que percibía en su habitación. Incluso su reflejo en el espejo parecía observarlo de manera diferente, como si la wiki lo hubiera marcado de alguna forma. Matías entendió que su inmersión no había sido inocua. Había cruzado un umbral del que no había retorno finalmente. Una mañana, tras pasar otra noche frente a la pantalla, Matías se levantó y notó algo aterrador. Su computadora estaba apagada, pero el sitio de la wiki oculta seguía activo en su mente. Cada recuerdo de los videos, cada símbolo, cada relato se había convertido en parte de él. La experiencia lo había transformado de manera irreversible. La wiki oculta no era solo un lugar en la dark web, era un espejo de los límites más oscuros de la curiosidad humana, y él había quedado atrapado en él para siempre. Mientras Matías trataba de recomponerse, comprendió algo más. La obsesión no se extingue simplemente cerrando la ventana del navegador. La wiki oculta permanece viva en la memoria, en la mente y en aquellos que han tenido el valor o la imprudencia de adentrarse demasiado. Para Matías, no había regreso. Su vida había cambiado para siempre, y la sombra de lo que había visto continuaría persiguiéndolo, recordándole que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. El relato de Matías es un testimonio sombrío sobre los peligros de la curiosidad desmedida y los rincones más oscuros de la dark web, donde la línea entre la observación y la participación, entre la realidad y la obsesión, puede desaparecer sin aviso.